A medida que el tiempo pasa, las palabras en un idioma pueden cambiar su significado. Exacto. Por ejemplo, hace eones. No hace tanto. Bueno, hace muchos años los antiguos humanos entendían por la palabra plaga cualquier animal que ocasionara daños a cultivos. Así es, pero hoy en día esta definición ha cambiado. Ahora los humanos han definido la palabra plaga como cualquier ser vivo que pueda causar daño a otro ser vivo, generalmente cuando el afectado es de interés para los humanos. Pero esta definición suena a lo mismo. Un animal es un ser vivo y estos pueden ocasionar daños a plantas que son otros seres vivos. Cierto, pero la verdad es que por plaga también pueden existir organismos microscópicos como bacterias y hongos, los cuales no eran conocidos por estos antiguos humanos. Oh, ya veo. Pero, ¿entonces las plagas son seres vivos que se comen los cultivos? La verdad es que no necesariamente tienen que afectar cultivos. Por ejemplo, hay insectos que son vectores de enfermedades, es decir, son insectos que transportan microorganismos que enferman a los humanos. Estos insectos también pueden ser considerados como una plaga. Oh, ya entiendo a qué se refiere. Las plagas pueden ser causadas por malezas, Como algunas plantas, patógenos, como virus y bacterias, artrópodos como insectos y ácaros, y vertebrados. como aves y roedores. Los humanos domestican plantas y crean cultivos de estas. Con el tiempo, los humanos han logrado domesticar diferentes especies de plantas, cada vez más, y a su vez, algunos organismos se aprovechan de esto y empiezan a invadir estos cultivos. Cuando esta invasión de cultivos empieza a causar un daño notable en el mismo, es porque este organismo invasor empezó a ser una plaga. Y como los humanos necesitan su comida, han creado sustancias como pesticidas para controlar estas plagas. Los pesticidas son solo una forma de controlar plagas, pero la verdad es que hay otros métodos más creativos para lograr este fin. ¿De qué hablas, simio? Del control biológico. ¿Controlan la biología de las plagas? ¿Las vuelven mutantes? No exactamente. Imagina que tienes un cultivo de plantas que producen tu fruta favorita. Queso. Pero el queso no es una fruta. Queso. Está bien. Imagina que tienes un cultivo de plantas que producen frutos de queso y que hay un pequeño bicho que está enfermando a tus plantas, por lo que tus plantas empiezan a dar frutos de quesos rancios. Oye, nadie se mete con mis plantas de queso. Tendría que esparcir pesticida, aunque la verdad no me siento cómodo usando pesticidas en mis plantaciones de queso. Por eso es que existen alternativas más amigables para solucionar este problema, como lo es el control biológico. Llamemos al organismo que está afectando tus plantaciones de queso un plagarmesano. Este plagarmesano le gusta vivir en tus plantaciones de queso y enfermar tus plantas. ¡Ey! No me gusta que haya plagarmesanos en mis plantaciones de queso. Por eso es que vas a introducir otro organismo en tus plantaciones. ¿Qué? Pero si antes quiero deshacerme de los plagarmesanos que ya hay en mis plantaciones, ¿cómo va a ser de ayuda agregar otro organismo? Porque este nuevo organismo llamado... Control Zarela. Sí, eso mismo. Vas a introducir Control Zarela en tus poblaciones, porque este nuevo organismo es el depredador natural del plagarmesano. Se alimenta de este y no le causa ningún tipo de daño a tus plantaciones de queso. ¿Quieres decir que el Control Zarela es un depredador del plagarmesano y entonces este se va a encargar de exterminar la plaga? Eso mismo, de esta manera puedes controlar una plaga sin necesidad de usar pesticidas. ¡Wow! Esa sí es una manera creativa de controlar una plaga. Así es. El asunto es que a veces estas plagas se salen de control y hay que recurrir a métodos extremos para controlarlas. Entiendo. Es muy importante controlar estas plagas, porque si no, entonces tanto simios como humanos nos quedaríamos sin alimentos. Exacto, es un tema al que hay que prestarle mucha atención. ¿Y qué hay de las langostas? No es la primera vez que esta plaga causa problemas, pero en los últimos días ha sido de gran preocupación. No entiendo por qué. ¿Cómo van a llegar a comerse los cultivos si ni siquiera les gusta salir del mar? ¿De qué hablas? Pues de las langostas. Rojas y feas. Son como las cucarachas del océano. Oh, no. La plaga de langostas se refiere a otras langostas. ¿Hay otras langostas? Las hay,
Aunque la verdad es que son saltamontes y se denominan langostas cuando estos entran en una fase de enjambre. Huh. Entonces, ¿tienen diferentes nombres para el mismo animal? Así es, los humanos hacen este tipo de cosas a menudo. Ay, estos humanos. Los saltamontes suelen ser insectos solitarios, pero algunas especies de estos pueden formar enjambres. Estos enjambres pueden llegar a ser gigantescos, llegando a tener millones de individuos. El problema está en que comen mucho y además se mueven mucho. Oh, eso quiere decir que cuando forman enjambres gigantescos, van a comerse un cultivo, y luego se moverán a otro, y luego a otro, acabando con cuanta planta se encuentren a su paso. Exactamente, van a dejarnos sin comida. He escuchado que son un problema reciente. Hace algunos meses, en países africanos como Kenia, hubo una explosión en el aumento de estos animales, debido a cambios climáticos inesperados. Como consecuencia de estos inesperados cambios climáticos, gigantescos enjambres de langostas ahora vuelan libremente por África, devorando los cultivos de los granjeros africanos. Y no solo en África. Como si el desastre mundial por la pandemia fuera poco, en Paraguay también hubo un incremento reciente de estos animales, formando plagas que se están extendiendo por toda Sudamérica. Normalmente estos incrementos sucedían cada año cuando las condiciones climáticas de algún lugar presentaban las condiciones apropiadas para ello. Pero este año estos animales se descontrolaron más de lo esperado. Tal vez sea por los cambios climáticos. Tal vez. En todo caso, este tipo de plagas se controlan con pesticidas. El problema es que, con la crisis del coronavirus, el transporte de algunos de estos ha tardado más de lo normal. Y como estos animales se mueven tan rápido, a veces escapan de los poderosos pesticidas. Es una pena que todo se esté juntando. ¿Qué rayos le pasa al 2020? Es un poco desastroso, pero no olvides cuidar de tus plantaciones de queso. Me aseguraré de tratar todos los plagarmes sanos con una buena dosis de control Xarela. Y harás bien. Oye, Wallace, mis plantas por fin dieron frutos. Que el queso no es una fruta. Entonces, ¿no quieres jugo de queso? Ay...